Hola, soy Yolanda Morales Pereira y voy a compartir mi investigación titulada Fronteras de género, normalización y producción de la alteridad en el Patronato de Protección a la Mujer. En este trabajo analizo cómo el patronato funcionó como un mecanismo de control sobre las mujeres durante el franquismo y en épocas posteriores, y cómo muchas de esas lógicas de exclusión aún siguen presentes hoy en día, aunque lo hacen desde formas distintas y mucho más difíciles de identificar. Para entender esto hay una idea de partida que resulta fundamental, y es que cuando hablamos de patronato de protección a la mujer, muchas veces pensamos en una institución que estuvo vinculada a la moral franquista y al control social de una época muy concreta. Pero al profundizar en su funcionamiento, nos damos cuenta de que es algo mucho más complejo, porque el patronato articuló una red de violencia, de vigilancia, de clasificación, de corrección, que estaba dirigida hacia mujeres que eran consideradas fuera del modelo de feminidad dominante. Lo importante aquí es que el problema no giraba únicamente alrededor de determinadas conductas. En el fondo, lo que se regulaban eran formas de vida, maneras de comportarse y modos de ocupar el espacio social como mujer, porque las mujeres que estuvieron allí encerradas no habían cometido ningún delito y por supuesto no habían pasado por ningún juicio que las hubiera declarado culpables, sino que sufrieron detenciones y encierros totalmente ilegales y sin ningún tipo de garantía jurídica. Lo más importante es que esta institución funcionó desde 1941 hasta 1985 en plena democracia, y que la única razón por la que privando de libertad a estas mujeres, a miles de mujeres durante todos estos años, fue tan solo por eso, por ser mujer. A veces bastaba con ser madre soltera, con haber sufrido violencia, con mantener relaciones fuera del matrimonio, o con vivir en situación de pobreza, o simplemente con no responder a ideales de lo que era lo femenino, lo correcto, ideales como que estaban asociados a la sumisión, a la docilidad. Y a partir de ahí el patronato fue trazando una frontera entre lo que eran las mujeres consideradas como aceptables y aquellas que se habían quedado situadas fuera de la norma. Y precisamente esa idea de frontera simbólica es la que ocupa el lugar central en esta investigación, porque es la que permite entender cómo determinadas instituciones construyen categorías sociales capaces de decidir quién merece el reconocimiento y quién queda marcada como desfiada, como peligrosa o como oveja negra. Además, este análisis conecta directamente con dos debates actuales sobre identidad, desigualdad e inclusión, ya que muchas de estas formas de exclusión continúan operando en el presente, en el día a día. Para desarrollar este trabajo parto de autores como Michel Foucault, Judith Butler y Silvia Federici, cuyas aportaciones nos ayudan a comprender que el poder actúa de manera mucho más profunda de lo que imaginamos. El poder consigue regular conductas, organizar categorías sociales y establecer qué cuerpos o qué experiencias pueden considerarse como legítimas dentro de un determinado orden social. En el caso del patronato, todo esto se tradujo en prácticas concretas de vigilancia, de internamiento y, por supuesto, de reeducación dirigidas hacia mujeres jóvenes que eran consideradas moralmente inadecuadas. Y aquí es donde surge una de las preguntas centrales de la investigación, y es que hasta qué punto el patronato respondía a la desviación o contribuía precisamente a producirla. Porque esa pregunta cambia por completo la perspectiva desde la que articulamos, desde la que observamos a la institución. De pronto, el patronato deja de aparecer únicamente como un espacio represivo y empieza a entenderse como un dispositivo simbólico capaz de producir categorías sociales y formas de subjetividad
que estigmatizaron y marginaron a las mujeres. A partir de esa idea aparece un concepto en el que estoy trabajando, que es el de régimen de silencio, y con esta expresión lo que me refiero es a esa estructura que regula qué experiencias pueden ser contadas y cuáles quedan fuera de la memoria colectiva. Porque hay que tener en cuenta que muchas de estas mujeres vivieron una doble exclusión. Por un lado, el encierro físico, y por otro, el silenciamiento que afectó directamente a su capacidad de ser escuchada, reconocida y de existir socialmente, porque fueron marcadas con un estigma con la que cargaron durante todas sus trayectorias vitales. Todo esto dejó consecuencias profundas tanto a nivel individual como colectivo, porque este silencio institucional terminó generando memorias fragmentadas que fueron atravesadas por la culpa, por el miedo y por supuesto por la vergüenza. Por eso esta investigación busca algo más que reconstruir hechos históricos. El objetivo principal consiste en analizar cómo el patronato de protección a la mujer contribuyó a construir fronteras simbólicas entre feminidades consideradas legítimas y feminidades situadas fuera de la norma. Y a partir de ahí el trabajo se centra en tres cuestiones fundamentales. La primera, examinar mediante qué mecanismos hicieron que determinadas mujeres fueran clasificadas dentro de la categoría de desviadas. La segunda consiste en analizar qué prácticas de vigilancia, de internamiento y de corrección se articularon el funcionamiento del patronato. Y la tercera va a abordar el más allá, ¿no? Va a ir abordando lo que eran las huellas que estas dinámicas dejaron en la producción de subjetividades y en la construcción de la memoria colectiva. Para abordar estas cuestiones, la investigación se desarrolla desde un enfoque teórico y crítico con una perspectiva interdisciplinar. Metodológicamente, el trabajo combina una mirada genealógica inspirada en Michel Foucault con herramientas de análisis discursivo y estudios feministas. El propósito de este estudio es comprender cómo determinados discursos institucionales produjeron categorías de normalidad y desviación y cómo estas categorías terminaron afectando la vida de estas mujeres. El corpus de análisis incluye tanto documentación institucional como normativa, investigaciones previas y materiales testimoniales vinculados a las experiencias de internamiento y violencia simbólica de las supervivientes. Y a partir de ahí hay algo importante, y es que los testimonios aparecen como una fuente documental para entender cómo operaban estos mecanismos de poder dentro de la vida cotidiana, porque permiten observar el impacto concreto que tuvieron estas estructuras dentro de la identidad, el reconocimiento social y la experiencia subjetiva de las mujeres que fueron internadas en el patronato de protección a la mujer. Desde esta perspectiva se analiza el patronato como una parte de la genealogía histórica que es mucho más amplia y que está relacionada con el control sobre los cuerpos y las conductas femeninas. A partir del análisis realizado, los resultados muestran que el patronato funcionó como un dispositivo de producción de alteridad femenina, es decir, como una estructura que fue capaz de construir simbólicamente determinadas mujeres como sujetos desviados. La investigación evidencia además que la frontera entre normalidad y desviación no fue algo natural, sino que fue construida y que dependía de discursos morales, de prácticas disciplinarias y de mecanismos de vigilancia que definían qué conductas podían ser aceptadas y cuáles merecían corrección. Y aquí aparece uno de los hallazgos más importantes de este trabajo, y es que el encierro iba mucho más allá de lo físico.
y porque muchas mujeres continuaron marcadas incluso después de abandonar las instituciones, porque las categorías impuestas por el sistema afectaron su identidad, sus relaciones sociales y sus trayectorias vitales. De esta manera, la desviación terminó funcionando también como una forma de estigmatización que fue totalmente interiorizada por las mujeres que sufrieron esta reclusión. Además, el análisis también muestra que el patronato de protección a la mujer ayudaba a producir las mismas categorías que después utilizaba para justificar la intervención institucional. Y esto resulta clave para entender el funcionamiento del poder dentro de las estructuras, porque implica reconocer que muchas veces la desviación no existía como una realidad previa, sino que era una construcción que fue generada desde determinados discursos sociales y políticos. Por tanto, la investigación muestra también que muchas de estas lógicas no desaparecieron con la finalización del franquismo, sino que continuaron vigentes hasta bien entrada la democracia, porque hay que tener en cuenta que el patronato funcionó hasta el 1985. Y además, todavía hoy encontramos formas de vigilancia sobre la feminidad en discursos que culpabilizan a determinadas mujeres, que cuestionan constantemente a las víctimas y que continúan regulando qué comportamientos femeninos resultan aceptables o no. También persisten grandes dificultades para integrar plenamente estas experiencias dentro de la memoria colectiva, y precisamente ahí es donde reside la relevancia actual de este análisis, porque permite comprender que muchas dificultades contemporáneas forman parte de estructuras históricas profundas que siguen proyectando sus efectos en el presente. Una de las principales aportaciones, por tanto, de esta investigación consiste en desplazar la mirada tradicional sobre el patronato para entender esta institución como una tecnología política y, por supuesto, simbólica, orientada a producir subjetividades y a regular formas concretas de feminidad que aún siguen presentes. Este enfoque también permite analizar cómo determinadas categorías heredadas continúan influyendo en la manera en la que muchas mujeres son percibidas, juzgadas y cuestionadas dentro de la sociedad actual. Y desde luego también obliga a replantear cómo construimos la memoria histórica, porque recuperar datos y reconstruir acontecimientos resulta importante, pero hace falta además analizar qué relatos han sido legitimados, cuáles han quedado fuera y qué consecuencias siguen teniendo hoy ese silenciamiento. Y para terminar, me gustaría señalar que hablar del patronato de protección a la mujer implica hablar de violencia institucional, de exclusión y de memoria histórica feminista. Y por supuesto también de reconocimiento social, de un reconocimiento que es totalmente necesario, porque hay que tener muy presente que estas mujeres no solo sufrieron el encierro, sino que además fueron expulsadas de espacios sociales, familiares y simbólicas. Y junto a esta exclusión apareció también la pérdida de legitimidad de su propia voz, que las condenó al silencio. Así que recuperar estas experiencias responde a una necesidad historiográfica, pero también abre una reflexión mucho más profunda y amplia sobre las formas en que una sociedad decide quién merece ser escuchada y quién permanece situada en los márgenes. Por eso considero que analizar estas estructuras resulta fundamental para avanzar hacia formas más inclusivas de memoria, de justicia y de reconocimiento. Muchas gracias.